Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Para los que no estuvieron hoy hace 8, comenzamos una serie de predicaciones acerca del libro de Ruth, porque igual que otros libros en la Biblia tiene mucha enseñanza y entonces no vamos a poder predicar de un libro completo en una predicación de, qué sé yo, 40 minutos, una cosa así. Pero también vamos a desglosar el libro para ver toda la enseñanza que tiene. Estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos en el capítulo 1, del versículo 1 al 6 del libro de Ruth, y entonces estuvimos viendo algunas cosas importantes. Esta gente, la familia de Noemí, su esposo Elimelec y sus 2 hijos, Malón y Kelión, estaban pasando alguna situación complicada, hubo hambre en la tierra de Belén, donde ellos vivían, y entonces se desesperaron un poco y se fueron a buscar mejor vida o alimento en la tierra de Moab, donde la Biblia nos enseña que Moab es un enemigo de Dios. Se le opuso varias veces Moab al pueblo de Dios y practicaba muchas cosas, paganismo, adoración a sus dioses, sacrificios de niños, etcétera, todas esas cuestiones, esas costumbres. Entonces Dios no le agradaban esas costumbres y Dios dijo: no tengan relación con esa gente, con esas personas. Bueno, pues ellos lo primero que hicieron cuando entraron en la prueba, en la necesidad, se fueron entonces para Moab y dejaron Belén. Hablamos de que Belén significa la casa del pan, eso significa el nombre Belén, y está comprobado y es un hecho porque el pan de vida nació en ese lugar, Jesucristo, muchísimos años después de esto. Bueno, es el tiempo de los jueces de Israel, un tiempo de desobediencia. Estuvimos centrados en esos versículos del 1 al 6, hablando de que ellos vivían una anarquía. En el último capítulo de Jueces, versículo 21, decía que en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y lo vemos reflejado en esta familia. Hicieron lo que bien les parecía. No les importó la palabra de Dios, no les importó lo que Dios decía y se fueron para la tierra de Moab. Y sufrieron las consecuencias. A veces no es ni siquiera que Dios disciplina a sus hijos. Nosotros nos disciplinamos a nosotros mismos o nos metemos en una disciplina, autodisciplina, y entonces tomamos decisiones malas cuando estamos pasando prueba o estamos en carencia. Ahí es donde hay que mantenerse firme, pero empezamos a buscar cosas que no son, amistades que no son, negocios que no son, trabajos que no son, y entonces empezamos a sufrir y es cuando empezamos a echar en saco roto. Habla el libro de Ageo. Ustedes siembran mucho, cosechan poco, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no le están dando tiempo al Señor y no están tomando en cuenta sus palabras. Pues esta gente se fue para allá, murió Elimelec. A los pocos días o al poco tiempo murieron sus 2 hijos y Noemí entonces quedó sola. Noemí es la mamá de estos muchachos, esposa de Elimelec. Se quedó sin nada, todo lo perdió en Moab, porque cuando desobedecemos a Dios y nos vamos para Moab, todo lo perdemos. Si no, pregúntele al hijo pródigo. Esta es una familia pródiga, se fueron para un lugar donde Dios no quería que se fueran y lo perdieron todo. El asunto es que pasaron 10 años, después murieron entonces los muchachos, quedó sola ella, Noemí, que significa dulzura,
Y de esas cosas vamos a hablar más adelante, las cosas que suceden después de esto. Quedó desamparada, sin sus 2 hijos y su marido, pero quedó con 2 nueras. 2 nueras que eran moabitas y que vamos a resaltar algunas cosas importantes de ellas también esta mañana aquí. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 6, que lo vamos a leer inclusive el versículo 6, capítulo 1, para resaltar varias cosas importantes. Dice así: entonces se puso en marcha con sus nueras, está hablando de Noemí, y regresó de los montes de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, que Jehová tenga de vosotras misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó. Pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Mire, resalto aquí que alzaron su voz y lloraron y le dijeron eso. Ciertamente iremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió: regresad, hijas mías, ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera, todavía tengo esperanzas, y esta misma noche estuviera con algún marido, y aún diera a luz hijos, ¿los esperaríais vosotros para que fueran grandes? ¿Os quedaríais sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tú tras ella. Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras 2. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Anduvieron pues ellas 2 hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa, y exclamaban: ¿no es esta Noemí? Pero ella le respondía: no me llaméis Noemí, que significa dulzura, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Mara significa amargura o amarga. Me fui llena, dice el versículo 21, con las manos vacías me devuelve Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así regresó Noemí y con ella su nuera, Ruth, la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Lo primero que vemos aquí es la falta de conversión de Noemí. En el versículo 8, en el versículo 11 y en el versículo 15. Vamos a verlo. Mire, lea conmigo el versículo 8. Dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Que Jehová tenga de vosotras misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Las está devolviendo a su tierra, las está devolviendo a su casa. En el versículo 11 dice: Noemí insistió: regresad, hijas mías, ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre? Etcétera. Y en el versículo 15 vuelve a decir Noemí: mira, le dijo Noemí a Ruth, tu cuñada ha regresado, y sorprende lo que dice aquí, ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tú tras ella. Y eso me deja a mí pensando mucho, porque hay una falta de entendimiento de parte de esta mujer de lo que pide Dios para nosotros como creyentes. ¿Cómo es posible que una persona
del pueblo de Dios esté diciéndole a otra que quiere seguirla, que quiere, dos personas que quieren seguirla, ir con ella, conocer el pueblo de Dios, etcétera, no abandonarla, diciéndole, no, váyase usted para su casa, váyase para su pueblo, siga adorando sus propios dioses. Hay una falta de conversión en esta mujer y porque eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Hay un contraste entre Noemí y entre Ruth en este pasaje que estamos viendo hoy, de una persona que realmente se convirtió y otra persona que no se ha convertido todavía, aunque dice que es parte del pueblo de Dios. Ya sabemos entonces, después de ver esto, que esta mujer no tiene principios firmes en su vida. Con razón se fueron de la casa del pan tan fácilmente. Dejaron con razón a Dios, dejaron Belén y se fueron para Moab, porque no respetaban, no consideraban que la palabra de Dios y lo que Dios había dicho, como dijimos al principio, lo dijimos hoy hace 8, y lo decía el último versículo del libro de Jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía, anarquía. Yo hago lo que a mí me parezca, yo hago lo que yo quiera, no me digan qué hacer, que no me salgan con la Biblia, dice la gente. Y ya sabemos entonces por qué se habían ido. Pertenecían al pueblo de Dios, pero no respetaban al Dios de ese pueblo. Todavía no se había dado cuenta esta Noemí el porqué de su disciplina. Había sido disciplinada y toda la cosa. Pasados 10 años después del asunto, había perdido todo y todavía no había entendido que había sido disciplinada y todo lo había perdido por haber dejado al Dios de Israel, haber dejado al pueblo de Dios, haber dejado las costumbres y todavía está incitando a estas mujeres a que vayan y sigan adorando sus propios dioses. Si no me he convertido, no me importa lo que los demás hagan y no me importa su eternidad tampoco. ¿Cómo es posible que esta muchacha, esta señora, mejor dicho, no le importaba la eternidad de sus nueras? Si esta mujer se hubiera convertido, se hubiera arrepentido y conociera a Dios, les hubiera dicho, sí, vamos conmigo. Yo quiero que conozcan al Dios de Israel. Yo quiero que conozcan a un Dios redentor. Vamos a la casa del pan porque yo cometí un error. Nos fuimos para Moab. En Moab lo perdimos todo. Dios nos lo había prohibido, pero nosotros desobedecimos y por la desobediencia caímos en lo que caímos. Pero vamos, ustedes son sobrevivientes de esto. Puedo ir a enseñarles al Dios de Israel que nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, que abrió el mar, que ha hecho tantas maravillas. En la casa del pan iban a ser Jesucristo. Ellos hubieran encontrado ahí al Dios de Israel, pero esta Noemí parece que no le importó. Y eso pasa, hermanos. Examinémonos cada uno de nosotros. Porque si a usted no le importa, ¿para dónde van sus compañeros de trabajo cuando mueran? Si a usted no le importa para dónde van sus familiares si murieran, o si a usted no le importa lo que hagan, y usted dice, ¿qué me importa? Yo ya me salvé, o yo soy salvo. Es muy probable que usted no haya tenido una real conversión porque empezamos a sentir dolor por las almas, pasión por las almas que están perdidas cuando nosotros realmente nos hemos convertido y tenemos a Cristo. Muy bien, esa es la primera cosa que vemos aquí. Ahora vemos otra cosa importante. Hay dos mujeres aquí que son las nueras de Noemí. Y en el versículo 9 dice algo importante, dice el versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó, pero ellas alzando su voz, llorando, dijeron, ciertamente, dice el 10, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos estaban llorando, las dos estaban emocionadas, las dos estaban mostrando externamente sus emociones. Dice también el versículo 14 que alzaron ellas otra vez la voz y lloraron. Pero Orfa besó a su suegra, quiere decir, se despidió de ella, y Ruth hizo lo contrario. Ruth se quedó. Vemos aquí a la emocional y vemos aquí a la decidida. Una que no tenía decisiones firmes, que solamente se emocionaba, lloró, como creemos que a veces por llorar mucho es que la gente realmente se convierte y está arrepentida de sus pecados. Muchas veces, viera hermanos, en el culto se convirtieron 5, se convirtieron 4, viera cómo lloraron. Y les he dicho algunas veces, hay gente que saca el llorímetro para ver cuánto arrepentidos estaban, pero después los vemos otra vez haciendo lo mismo, andando en lo mismo, no les importa. Hace unos días
no sé quién me comentaba, de alguien que fue a un encuentro por allá, no recuerdo, y fue el encuentro, duró 15 días o 22 días, 3 semanas, algo así, le duró la emoción y después otra vez para el mundial, hacer exactamente lo mismo. Y alguien le dijo por ahí, qué desperdicio de plata hiciste, es la plata más mal desperdiciada, ¿verdad? Pero usted va a uno de esos encuentros y usted dice, que se habrán encontrado con Cristo realmente. O se encontraron con ellos mismos y lloraron y les dolió y de todo porque los presionamos para que lloren. Los motivamos para que lloren y lloran y se emocionan y todo, pero no hay conversión, porque conversión es arrepentimiento, arrepentimiento es cambio de actitud. Lo que hizo esta mujer Ruth más adelante. Yo lo que le pregunto a usted, ¿en cuál grupo de esos está? ¿Es usted de los que vive por emoción? ¿O realmente se entregó a Cristo Jesús? ¿En cuál grupo estamos nosotros? Acuérdese de la parábola del sembrador. Jesús habló de tres tipos de terreno, cuatro tipos de terreno, donde cae la semilla. El primer terreno es terreno duro, donde cae la semilla, y así el diablo se la roba rápido. Cae la semilla y llegan las aves, dice Jesús. Dice, las aves son el diablo que viene y se roba la semilla que cayó ahí. Ni siquiera le entró en el corazón, tal vez le cayó en la mente nada más, porque no profundizó. Otro tipo de semilla cae entre pedregales. Está hablando Jesús de una tierra que es poco profunda porque debajo hay piedras. Entonces esa semilla germina rápido, pero no puede echar raíz. Y entonces dice Jesús que cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución por causa de la palabra, esa persona echa para atrás. Recibe la palabra con gozo, dice Jesús, esa persona. Para que cae en ese tipo. Recibe la palabra con gozo. ¡Qué alegría! ¡Aleluya! ¿Por qué va a aquella iglesia usted? Es que ahí sentí lo que nunca había sentido en ninguna otra. ¿Cómo si se tratará de sentir? Es que ahí yo nunca había llorado, pero ahí lloré. Mira qué buena predicación, me dijo un señor un día, después de que prediqué. Se me salieron las lágrimas. Me dijo, se me salieron las lágrimas. Viera, a mí me cuesta que se me salgan las lágrimas. Pero ahí siguió en la misma, no cambió. Le tocó el corazón la palabra, le afectó el corazón y las emociones, pero de ahí no pasó. No hubo una conversión genuina. Bueno, y Jesús habló de otro tipo de terreno, para recordarles, el terreno donde están los espinos, que también cuando entonces viene el engaño de las riquezas y etcétera, la persona no da, esas riquezas son como los espinos que ahogan esa semilla. Entonces dejan todo tirado y se van. Y el último terreno es donde cae la semilla, que es una buena tierra, que llega a dar fruto a 100 por 1, a 60 y a 30 por 1, dijo Jesús. ¿Qué tipo de terreno es usted? ¿Dónde ha caído esa semilla? ¿Es emocional nada más? Porque así hay mucha gente. Bueno, ¿y por qué viene usted a la iglesia? Le digo otra vez. Porque como ya ahora no hay tanto problema en dejar la iglesia oficial, digámoslo así, por dejar la iglesia católica, irse a meter a cualquier otra, ya la gente no critica tanto porque alguien se meta en una iglesia evangélica o una iglesia cristiana. Entonces la gente dice, sí, es que ya yo no vuelvo ya no vuelvo, porque ahí no aplauden y ahí no se gozan y no ponen música. Entonces está por eso, por la emoción nada más. Mejor si hubiera quedado allá, porque va para el mismo infierno estando aquí o estando allá. Es lo mismo, si no se convierte a Cristo. Ok, otra tercera cosa que veo aquí importante en este pasaje. Una verdadera conversión, la conversión de esta mujer Ruth, la vemos a partir del versículo 16, donde está Ruth. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte la que hará separación entre nosotras dos. Una verdadera conversión requiere, hermanos, aquí por lo menos yo vi 5 cosas que pasan aquí. Porque aquí, hermanos, Noemí está representando el pueblo de Dios. Y está Ruth, una gentil que se está convirtiendo. Y así mismo nosotros somos como esta Ruth que tiene que convertirse.
Pero para convertirnos tenemos que estar dispuestos a ir con Él, con Cristo, a donde Él quiera que vayamos. O sea, si usted no está dispuesto, cuando usted le entrega su vida a Cristo, a decirle, Señor Jesús, yo voy contigo donde tú quieras que yo vaya. Si usted no está dispuesto a eso, entonces hay que arrepentirse de eso o dar media vueltica e irse. Como se ve en los evangelios. En los evangelios se ve. Y que hemos hablado de eso. Ustedes también se van a ir, le dijo a sus discípulos. Dura palabra es esta. Si usted no toma su cruz y me sigue cada día, dijo Jesús, no es digno de mí. Ir con Él a donde quiera que nosotros vayamos. También dijo Ruth, donde quiera que vivas, yo viviré. Tenemos que estar dispuestos a vivir con Cristo. Vivir con Cristo. Estar cerca de Él. Buscarlo siempre a Él. Tener una necesidad de Él todos los días. Si usted no está dispuesto a eso, si usted cree que es que se trata de venir a la iglesia nada más, o de oír canciones en la casa y poner Estereovisión o Faro del Caribe o alguna de esas emisoras, y que usted cree que es por eso es cristiano y que me gustan mucho las canciones y todo. No, tiene que estar dispuesto a vivir con Cristo, sacar tiempo para Él, estar con Él, sacar tiempo para Él, vivir con Él, a su lado, apegado a Él, que Él sea la prioridad en su vida. Dijo también aquí Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tengo que estar dispuesto a aceptar las raíces de Cristo. Oiga, bien esto. Bueno, si yo me hago cristiano, pero a esos judíos ni me los mencione. Yo odio a los judíos. Yo odio al pueblo de Israel, como dijo aquel personaje allá. No duró ni un año y se murió. Hugo Chávez. Maldijo a Israel, maldijo al Estado de Israel, hasta ahí le llegó la vida a Hugo Chávez. Tengo una persona allegada a la familia que me dice, yo creo en Cristo, me gustan las enseñanzas de Cristo. Y el apóstol Pablo, pero los judíos no los soporto y eso, los judíos son unos, ¿qué hay? Y usa palabras soeces. Le digo, pero ¿cómo vas a creer en Cristo? ¿Cómo vas a recibir a Cristo y no vas a recibir su herencia, su legado, su pueblo, sus raíces, como decimos aquí? Tengo que aceptar las raíces de Jesús, de que el pueblo de Dios, del que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. La palabra viene de ellos. Jesús dijo, le dije a esa persona, Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Jesús es judío. Tenés que aceptar a los judíos y aceptar a Jesús. Aceptar esas raíces. La palabra de Dios fue dada por medio del pueblo de Israel a nosotros como creyentes. Cuando usted llega a la Biblia, se va a encontrar puro Israel, 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 Israel. Si no está dispuesto, si está dispuesto a aceptar a Cristo, pero no a Israel, entonces no puede seguir la palabra. Porque solo de Israel, y le va a decir, ustedes son el Israel de Dios. Pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio, todo eso va relacionado con la palabra de Dios y el Antiguo Testamento. Tengo que aceptar eso de Jesús, como hizo esta Ruth. Y también aceptar sus creencias. Dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vea qué mujer estaba dispuesta a renunciar a todo lo que había aprendido, lo que le habían enseñado. ¿Cuánta gente dice, no, es que yo no me hago cristiano porque es que yo no puedo abandonar lo que me enseñó mi mamá, lo que me enseñó mi difunto papá? O no sé. Tiene que estar dispuesto a creer, aceptar las creencias del Señor también, lo que creía Jesús. Jesús dijo, Dios los hizo en el principio, así dijo Jesús en los evangelios. Dios los hizo en el principio, varón y hembra, los creó Dios. No, pues yo creo en el mono, que descendemos del mono. Lo siento, entonces no, si no acepta todas las creencias de Jesús, no puede creer en Cristo. Usted tiene que estar dispuesto a creer todo lo que Jesús creía para ser salvo, como hizo esta Ruth. Tu Dios será mi Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Y para seguir más adelante aquí también, tengo que tener la disposición a morir como Él murió y a morir también por Él. O sea, dispuesto a morir como Él murió, tomar la cruz, seguirlo hasta la muerte y morir por Él. O sea, realmente el cristianismo demanda que usted esté dispuesto a morir. Si usted
Piensa en eso siempre. Cuando usted le esté presentando a Cristo a alguien, háblele así, directamente, como le estoy hablando yo hoy. ¿Estaba dispuesto usted a morir por Cristo como Cristo murió por usted? Ay, me está pidiendo mucho. Entonces no es digno de Él. Lo siento mucho. Media vueltica, vaya, considérelo. O media vueltica y váyase. Porque no es apto para el reino de Dios, dijo Jesús. No es apto. Si alguno no está dispuesto a morir por mí, no es apto para el reino de Dios. Si alguno ama a su papá y a su mamá más que a mí, no es digno del reino de Dios, no es apto para el reino de Dios. Si alguno me niega ante los hombres, no es apto para el reino de Dios. Entonces sí, hay que ser apto para el reino de Dios. Sí, todas estas cosas. Ir donde quiera que Él vaya, vivir con Él, aceptar sus raíces, aceptar sus creencias, dispuesto a morir con Él y a morir por Él también. ¿Les parece? Amén. Eso es lo que tenía esta mujer Ruth. Y termino hablando de Noemí. Algunas cosas difíciles que se ven aquí en esta vida de esta mujer Noemí. Pobre Noemí, había pasado muchas congojas, muchas situaciones. Imagínense ustedes, perdió todo lo que tenía, perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos. Pero se estaba ganando 2 nueras y a una la devolvió y la otra no se fue por pura misericordia. Pero la invitó varias veces a devolverse. Ya lo vimos, como 3 veces le dijo que se devolviera. Esta mujer está resentida, Noemí. Y eso es lo que vamos a ver ahora en este punto 4. El resentimiento de Noemí contra Dios. Versículo 13. Lea conmigo el 13. Mire lo que dice. Dice, ¿los esperaríais vosotras hasta que fueran grandes? ¿Os quedaríais sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. ¿A qué cosa? Le está echando la culpa a Dios de todo lo malo que había hecho. Y no es solo ahí, el versículo 20 también dice, pero ella les respondía cuando llegó a Belén, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. No, es que si no es el diablo el que le echamos la culpa, le echamos a Dios. Y mire lo que dice el versículo 21 también, me fui llena. Con las manos vacías me devuelve Jehová. ¿Por qué aún me llaman Noemí? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. El Todopoderoso. Dice un versículo por ahí, un proverbio, el hombre se busca su propio mal y luego le echa la culpa a Dios de las cosas que les pasan. Pues esta Noemí está amargada, tiene un resentimiento contra Dios. Y dice, Dios está contra mí. Dios me ha amargado, Dios me quitó todo, Dios me ha afligido, dijo Noemí. Y creo que el llamado aquí es a cambiar la amargura por dulzura. Esta mujer que fue dulce primero, su nombre Noemí, terminó siendo amargada aquí por lo menos. Después Dios, como vio que ella volvió a la casa del pan, se arrepintió, Dios la ayuda, y la ayuda nada menos y nada más que por medio de su nuera Ruth, que es la que haya gracia delante de Dios. Examinémonos a ver si nuestra dulzura se cambió en amargura, porque hoy podemos cambiar eso delante del Señor. Amén.